Vergüenza, basta ya. Repudiamos el legado del panameñismo. Llegó la hora de establecer la república. Una minoría de sinvergüenzas y delincuentes, no puede seguir gobernando el país, en su propio beneficio. El legado de corrupción, que nos han dejado los gobiernos, PRD, panameñista, Cambio Democrático y sus satélites, ha sido nefasto. No podemos seguir soportando más engaños. Estamos obligados a despertar, para defender nuestro futuro y el de nuestros hijos. Han sido tan funestas las administraciones panameñistas, que bastan solo recordar, los gobiernos de Endara, Moscoso y lo que va de Varela, para revolverse el estómago. Veamos. Cuando Endara asumió la presidencia, todos esperaban que pusiera preso a los corruptos, que robaron las arcas del Estado, asesinaron, torturaron y desaparecieron a cientos de panameños y no lo hizo. Creó la Dirección de Recuperación Patrimonial de la Contraloría, supuestamente para investigar los delitos, que se cometieron en perjuicio de los fondos públicos. No ocurrió nada, ningún ladrón de cuello blanco fue detenido. Es recordado, por haber condonado la deuda, de empresarios que les robaron a los trabajadores, las cuotas del Seguro Social, así como también, el haber desmantelado la línea bandera del país, que finalmente entregó, al hijo de uno de sus allegados, y que finalmente desapareció del mercado, meses después. Fue el iniciador, del proceso de privatizaciones de empresas públicas, a precios de gallinas flacas, que fuera continuado por su sucesor, Ernesto Pérez Valladares. Impulsó la reforma, que creó la Autoridad del Canal de Panamá, y la entregó por completo a las clases más adineradas del país, y a los políticos más corruptos de su época. A Endara, se le acusó de haber despedido, mediante la Ley 25, a una gran cantidad de funcionarios públicos, cuando asumió el gobierno, con el argumento de limpiar la administración, de elementos del régimen militar. Otro aspecto cuestionado a su administración, fue el uso que se le dio a los 10 millones de dólares, destinados para los damnificados del terremoto de Bocas del Toro. La carencia de liderazgos en el panameñismo, después de la muerte de su fundador, dio como resultado que, cualquiera que hubiese tenido algún contacto cercano con este, podría ser potable para la población electoral en unas elecciones. Mireya Moscoso, quien fuere su esposa, fue la primera mujer en ejercer la presidencia, hasta el 1 de septiembre de 2004. Jamás ocupó ninguna posición, dentro del partido panameñista ni el gobierno. En su administración, se deploró que, con un solo plumazo, perdonó $1.000 millones, a la empresa Panama Ports Company, privando al erario público de tales ingresos, lo cual para muchos tampoco fue de gratis. Nadie olvida que el Figali Convention Center, fue construido con un anticipo que le hizo, a su ex proveedor de ropa, Jan Figali, para la celebración del concurso Miss Universo en el 2003. A solo 3 meses de ocupar el cargo, regaló lujosos relojes Cartier, a todos los diputados, para agradecerles los votos, que le permitieron eliminar la Sala Quinta en la Corte Suprema, creada por Pérez Valladares en la administración anterior. Alegó que los relojes Cartier que regaló fueron donados por la familia Mota, y no representaron un gasto de su bolsillo o para el gobierno. Sin embargo, habría que revisar muy bien, las concesiones que le fueron otorgadas a esta familia, referente al uso del aeropuerto de Tocumen, y las tiendas de zona libre. Su gobierno, estuvo rodeado de muchos escándalos, los duros dólares, el misterioso hundimiento de un helicóptero, la construcción del puente Centenario, y las supuestas coimas recibidas de la mafia de Miami, por la liberación de Luis Posada Carriles y otros, como obtuvo la mansión de Punta Mala, de la carretera, helipuertos y puerto que se hizo construir con fondos del Estado. Desde que Mireya Moscoso asumió la presidencia, ocupó un inmueble, edificado durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército estadounidense en Pedasí, distrito que para ese momento empezaba a ser identificado, como un destino turístico único. Moscoso alegó que remodeló el inmueble, aparentemente con dinero propio, siendo este un bien de la nación, pero en el 2003, su hermano, Franklin Hidalgo Moscoso, cuyo sueldo mensual no llegaba a $1.000, adquirió la casa, en una subasta pública por más de $600.000. ¿Cómo adquirió este inmueble, si nunca demostró gozar bienes de fortuna? Es un misterio. Posiblemente, estas hayan sido las razones por las que, Martinelli dijera en una entrevista, refiriéndose a ella, que debería estar presa.
No obstante que solo fueron 26 meses en los que estuvo Juan Carlos Varela en el gobierno de Ricardo Martinelli, hasta su destitución, fue un periodo dentro del cual no quedó exento de denuncias. El intento de venta de un terreno en Chilibre para la llamada ciudad hospitalaria, el uso de la Cancillería para promover los productos de Varela Hermanos, los negociados en la alcaldía dirigida por su copartidario Bosco Ballarino, asesorado por el actual alcalde José Blandón, y su aval como ministro de Estado, a varios contratos dudosos, lo hacen corresponsable en muchos hechos. No cabe duda que la bancada legislativa del panameñismo también recibió su parte del pastel de los 400 millones de dólares del programa de ayuda nacional, para ser usados en populismo, clientelismo político y las campañas de reelección. No debe asombrar a nadie, si el gobierno de Juan Carlos Varela, finalmente no obtiene ningún resultado positivo de las investigaciones, que se adelantan sobre la comisión de hechos de corrupción en el gobierno anterior. Todos estamos observando con qué timidez y recato, quien debería ser el primer adalid en la lucha anticorrupción, actúa, cuando se hace referencia a los hechos, ejecutados, ordenados, dirigidos y consentidos por el expresidente. En especial que, aun cuando constitucionalmente le corresponde el manejo de las relaciones internacionales de la República, no protestó ante la irregular investidura, que se le dio para ocupar su curul en el Parlacen, con el único propósito de adquirir una inmunidad que materialmente no existe. A lo mejor él tendrá que hacer lo mismo al finalizar su mandato. En lugar de actuar con celeridad y firmeza, se dejó robar la iniciativa en el combate contra la corrupción, que fue asumida por los medios de comunicación, cuyo único objetivo real, es aumentar su rating, e incrementar audiencia y circulación. Todo lo que hoy se devela públicamente, había sido antes denunciado por mucha gente, y esos mismos medios, que hoy se rasgan las vestiduras, lo callaron porque estaban recibiendo cuñas y vendiendo espacios, al gobierno al cual ahora repudian. A pesar del gran costo económico y social, que significa para todos el cáncer de la corrupción, no existe una real conciencia de su implicancia, y de cómo afecta la vida de cada uno de los habitantes. No existe un rechazo público ciudadano, hacia los corruptos. Para el común, ser corrupto es ser un vivo y el corrupto solo es un vivaracho. El incentivo más grande para la corrupción, es la impunidad y, en las condiciones actuales es muy difícil que se logren, resultados exitosos en dicho combate, porque se está dando el caso, que los funcionarios que deben investigar, son tanto o más corruptos que los investigados. En este contexto, lo que al menos le queda a la sociedad, es el rechazo ciudadano a los ladrones públicos. La condena pública puede resultar mucho más efectiva, ante un Estado endeble y carcomido por la misma corrupción. A pesar de este gobierno, los escándalos han estallado con tantas pruebas y evidencias, que de hacerse justicia la administración pública funcionaria en las cárceles. El pueblo debe prepararse, para darle un corte radical a esa ruta perversa y viciada, generando desde su rebeldía una nueva institucionalidad. No más panameñistas al poder, su legado ha sido demasiado perverso. Tan perverso, como el del PRD, de Cambio Democrático, y sus satélites que estudiaremos en otro programa.